Ley 264, Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Parte 4. Mayor Armando Moscoso Rada, egresado de la Academia Nacional de Policías el año 1991, boliviano. Tiene 20 años de trabajo en la Policía Boliviana, tiempo en el que desempeñó múltiples funciones en diferentes unidades y organismos operativos de esta institución. Es docente universitario y conferencista en temas relacionados a seguridad ciudadana, criminología y psicología criminal. Desde julio de 2011 presta sus servicios en el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y ocupa el cargo de jefe de la Unidad de Prevención del Delito a partir del mes de mayo de 2012. Coordinador de la Plataforma Nacional de Acción para la Seguridad Vial, que aglutina a más de 20 instituciones públicas y privadas relacionadas con la problemática de la seguridad vial en Bolivia. Conocer la asignación de recursos económicos que se realiza a la seguridad ciudadana para el fortalecimiento institucional de la policía. Conocer qué medios tecnológicos está implementando la Policía Nacional en el tema de seguridad ciudadana. Conocer qué estrategias educativas y comunicacionales plantea la Policía Nacional para difundir el tema de seguridad ciudadana. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Soy el mayor Armando Moscoso Rada, jefe de la Unidad de Prevención del Delito del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. He venido para conversar con ustedes respecto de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y los aspectos más importantes de esta normativa que hoy nos va a permitir tener una mejor calidad de vida a todos los bolivianos y bolivianas en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. Hoy vamos a hablar sobre otros aspectos incluidos en la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana para una vida segura. Nos referiremos hoy al presupuesto que ha sido asignado por ley para desarrollar los planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana, tanto por el nivel nacional como por el nivel departamental y municipal. El presupuesto que está consignado en esta ley nos habla que para el desarrollo y ejecución de estas tareas en seguridad ciudadana se deben destinar recursos que están inscritos en el presupuesto del Ministerio de Gobierno destinados a seguridad ciudadana, aquellos que obviamente van a el funcionamiento, trabajos operativos, administrativos y otros de la Policía Boliviana y del mismo Ministerio de Gobierno y las unidades, direcciones y viceministerios que lo componen, además del presupuesto asignado a las entidades territoriales autónomas por IDH. En el caso de esta asignación presupuestaria, la Ley 264 establece que las entidades territoriales autónomas departamentales deben asignar como mínimo un 10% del IDH para lo que es la ejecución de planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana. Previa deducción, lógicamente, del 30% que está destinado a la renta dignidad. En el caso de los municipios y las entidades territoriales indígenas, originario, campesinas, deben asignar recursos de acuerdo a su población registrada en el último censo, en este caso el último registrado en la gestión pasada, y para los municipios con población menor o igual a 50.000 habitantes, la cantidad de recursos que debe ser asignada a seguridad ciudadana es de por lo menos el 5%, es decir, como mínimo el 5% aquellos municipios que tuvieran una población menor o igual a 50.000 habitantes. Para el caso de los municipios que tienen una población mayor a 100.000 habitantes, la cantidad de recursos asignada es como mínimo el 10%. Pero la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no se supedita solamente a estos recursos, sino que también habla de créditos, donaciones, tanto nacionales como internacionales, y otros recursos, es decir, aquellos que las gobernaciones y municipios también recaudan por diferentes conceptos y que también pueden gestionar a través de la cooperación internacional o a través de convenios intergubernativos que pueden celebrar
para ejecutar los planes, programas y proyectos en seguridad ciudadana. Los recursos han sido consignados de tal manera que en un determinado periodo de tiempo gran parte de la población boliviana pueda contar con cierto grado de seguridad en cuanto se refiere a los recursos asignados a estas tareas. Es decir, que la tecnología, en cuanto, por ejemplo, a cámaras de vigilancia, helicópteros, equipamiento para la policía, infraestructura para las estaciones policiales integrales y otras, se pueda reflejar y se puede ejecutar fácilmente a través de estos recursos. Lógica y naturalmente, en algunos casos, en los casos de algunos municipios, estos recursos serán insuficientes, pero como los reitero y les señalé anteriormente, la ley prevé que no solamente deben ser los recursos asignados al IDH o por IDH, sino más bien otros recursos provenientes de otro tipo de recaudaciones, de empréstitos, donaciones a nivel nacional e internacional. Es importante resaltar que en el caso de los recursos asignados por IDH o del IDH, del impuesto directo a los hidrocarburos, estos recursos no pueden ser utilizados por las gobernaciones y municipios en otras tareas que no sean seguridad ciudadana, es decir, en aquellos planes, programas y proyectos que no hubieran sido consensuados con la policía boliviana y que no estén enmarcados en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana o en los planes departamentales y municipales de seguridad ciudadana. Por ejemplo, el hecho de que se utilicen recursos destinados a seguridad ciudadana en lo que se refiere a implementación de alumbrado público, de luminarias o recuperación de áreas verdes o de áreas abandonadas como parques, plazas, que en algunos casos se convierten en puntos de reunión de gente que se dedica a actividades ilícitas, no deben ser utilizados estos recursos en esas actividades. La ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana lo prohíbe, el reglamento de esta ley también establece aquello y además en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana se contemplan todas las estrategias, actividades y acciones que deben ser desarrolladas en el marco de la ley, en el marco del plan y además con miras a que la población boliviana pueda tener más adelante, en un futuro muy próximo, una institución policial fortalecida y obviamente un nivel de seguridad aceptable para todos y todas las bolivianas. El uso y el destino de los recursos asignados a seguridad ciudadana tienen que ver con diferentes elementos que se han ido identificando como falencias a lo largo de muchos años. Debemos tomar en cuenta que el Gobierno Nacional en los últimos años ha ido mejorando el servicio de la Policía Boliviana a través de dotaciones permanentes de vehículos, equipos de comunicación, infraestructura, medios tecnológicos y otros, pero debemos también dar los lineamientos genéricos para que las gobernaciones y municipios también desarrollen estas acciones en concordancia con aquellas líneas generales que el Gobierno Nacional está desarrollando en este momento, como por ejemplo la implementación de tecnología, que en el caso de la ciudad de Santa Cruz se está haciendo realidad con la implementación de 130 cámaras de vigilancia y un centro de monitoreo con tecnología de última generación. Lo mismo ocurrirá con otras ciudades en un futuro muy próximo para que todos los bolivianos y bolivianas contemos también con esta tecnología al servicio de nuestra seguridad. Entonces, el uso y destino de los recursos tiene que ir dirigido fundamentalmente a los bienes muebles e inmuebles adquiridos para seguridad ciudadana y que deben ser destinados únicamente a este fin. Es decir que, por ejemplo, cuando se compran vehículos para seguridad ciudadana, estos no pueden ser utilizados para otro tipo de actividades, ya sea dentro de las propias gobernaciones por las direcciones de seguridad ciudadana de gobernaciones o municipios o por la propia policía. Los recursos han sido destinados para ello y deben ser utilizados en esas actividades. Bien, como les iba diciendo, el uso y destino de los recursos que han sido asignados a seguridad ciudadana por encargo de la ley 264 ya está definido por esta misma ley y por su reglamento. Los bienes muebles e inmuebles que son adquiridos para seguridad ciudadana deben ser destinados única y exclusivamente para este fin. Esto está establecido en la Ley de Seguridad Ciudadana y obviamente es de cumplimiento obligatorio para todos los servidores y servidoras públicas a nivel nacional. No deben ser utilizados en otras tareas
que no sean aquellas encargadas para seguridad ciudadana, especialmente cuando han sido adquiridos con estos recursos que la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana prevé. En el caso de los bienes inmuebles, la ley 264 establece que son las entidades territoriales autónomas las que deben destinar los recursos necesarios para su adquisición. Es decir, que las gobernaciones deben ser las encargadas, o son más bien las encargadas de velar por la infraestructura necesaria para que las unidades y organismos operativos de la Policía Boliviana y las entidades o instituciones del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana puedan contar con infraestructura. En este caso, para la Policía Boliviana, estos bienes inmuebles deben ser adquiridos y después cedidos a título gratuito, de tal manera que esta institución pueda en esa infraestructura desarrollar sus labores con normalidad y de manera sostenida. Para el caso de los bienes muebles, la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece que son las entidades territoriales autónomas departamentales también las que deben contar con estos recursos, más bien adquirir estos recursos para que la Policía Boliviana pueda contar con ellos. Estamos hablando de vehículos, mobiliario, sistemas de comunicación, tecnología y otros que deben necesariamente comprarle a la institución del orden para que ésta pueda brindar un mejor servicio a la sociedad en su conjunto. Como habíamos dicho anteriormente, los bienes inmuebles están o han sido encargados tanto a instituciones, a las entidades territoriales autónomas, departamentales como municipales, pudiendo ambas celebrar convenios intergubernativos para su adquisición, construcción, remodelación, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si se diera el caso de que en un municipio cualquiera la gobernación no contara con los predios necesarios para poder construir una infraestructura para la Policía Boliviana, podrá celebrar un convenio intergubernativo con el municipio propietario de ese bien inmueble, de ese terreno, de tal manera que en un esfuerzo conjunto, a través de un proyecto concurrente, puedan construir la infraestructura necesaria para que la Policía Boliviana pueda desarrollar sus funciones en ese ámbito. Los centros automáticos de despacho también son previstos por la ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. Estas son instalaciones en las que se integran varios tipos de tecnología de información y comunicación que van a permitirle a la Policía Boliviana responder mejor y más rápidamente ante los requerimientos de la sociedad. Es decir, estos centros automáticos de despacho tienen entre sus componentes, por ejemplo, un call center o un centro de llamadas que va a permitir centralizar todos los llamados de auxilio de la ciudadanía o cuando requiera de los servicios de la Policía Boliviana podrá ya hacerlo allá a un número único que puede ser el 110, conocido por toda la población boliviana, de tal manera que desde este centro se puedan despachar o designar a las unidades y organismos operativos de la policía que deban atender estos incidentes. Trátese de un caso en el que una mujer embarazada a punto de dar a luz necesita el auxilio de una ambulancia o de un deslizamiento en alguna ladera o ciudad, se trate de un incendio o de cualquier otro hecho que involucre las labores integrales de la policía y de otras instancias y entidades que brindan apoyo en caso de emergencias, tendrá que centralizarse en este centro automático de despacho estas llamadas para después distribuirse a las unidades, entidades e instituciones responsables de asistir a estas personas en sus requerimientos. Los helicópteros, como les había mencionado, también son otro tipo de tecnología que se está implementando de manera paulatina en la seguridad ciudadana en Bolivia. En pocos meses o semanas más tendremos más bien en la ciudad de Santa Cruz ya volando los primeros 2 helicópteros con tecnología de última generación para el seguimiento y para el apoyo de las operaciones policiales en tierra. Esto lógicamente va a incidir en el nivel de percepción que tengan tanto las posibles víctimas de un hecho delictivo como los autores de ese mismo hecho, de tal manera que podamos prevenir su ocurrencia y evitar que más bolivianos y bolivianas se vean afectados en sus derechos y en sus bienes o en su integridad física. Otras tecnologías de información y comunicación se vienen implementando también a nivel nacional. En estos días estamos desarrollando ya la implementación del sistema de rastreo satelital por GPS para buses de transporte interdepartamental de pasajeros. Este sistema
contempla la instalación de 2.000 GPS en una primera fase a similar número de buses de transporte interdepartamental de pasajeros, de tal manera que podamos monitorearlos desde un centro nacional de monitoreo a cargo de la Policía Boliviana y también desde centros remotos de monitoreo en las 9 capitales de departamento, de tal manera que sepamos exactamente dónde se encuentra cada uno de estos buses, cuál es el recorrido que ha realizado, qué velocidad está imprimiendo a lo largo de su recorrido, si está infringiendo el límite de velocidad que tiene establecida la normativa boliviana para este tipo de transportes, además de frenadas bruscas, colisiones, choques, paradas intempestivas o no autorizadas, desvíos de ruta y otro tipo de aspectos que son controlados a través de estos dispositivos. Estos dispositivos le van a permitir a la Policía Boliviana contar también con una herramienta que en tiempo real, 24 horas al día, 7 días a la semana, le den información sobre estos buses que hoy en día realizan este servicio y que posteriormente pueden convertirse en más. Es decir, tenemos hoy en día ya proyectados 2.000 GPS para su instalación en similar número de buses, pero estamos planificando la instalación de mayor número de dispositivos también en aquellos buses que realizan transporte de pasajeros a nivel interprovincial. Es el caso, por ejemplo, de la carretera a Los Yungas en la ciudad de La Paz, o en el departamento de La Paz más bien, en el que se registran gran cantidad de hechos de tránsito y que necesitan de un control más riguroso por parte de las autoridades de gobierno, y estamos asumiendo esa responsabilidad a través del Ministerio de Gobierno por intermedio del Viceministerio de Seguridad Ciudadana. Estos 2.000 GPS también van a tener la posibilidad de brindarnos información estadística sobre la ocurrencia de hechos de tránsito o de accidentes de tránsito. También nos van a brindar información sobre el rendimiento del vehículo, y más adelante se va a ir incorporando mayor tecnología para realizar también un control no solamente sobre el bus, sino sobre los conductores y sobre los operadores de los servicios de transporte de pasajeros, de tal manera que podamos prevenir la ocurrencia de accidentes, mejorar el servicio que se brinda a la ciudadanía a través de estos medios de transporte. Los programas educativos que se vienen desarrollando hoy en día han sido y son fruto también de la aprobación de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Nuestra ley contempla fundamentalmente como uno de sus grandes pilares, o uno de los pilares más importantes, el desarrollo y la construcción de una cultura de seguridad ciudadana en las bolivianas y bolivianos. Necesitamos entender, los bolivianos y bolivianas, que los primeros agentes de seguridad en nuestro barrio, en nuestro distrito, en nuestra ciudad, somos nosotros. Nosotros somos los que día a día debemos tomar recaudos para evitar ser víctimas de un hecho delictivo, educar a nuestros hijos de tal manera que ellos también puedan identificar aquellos factores de riesgo que pudiera convertirlos después en víctimas de diferente tipo de hechos, como secuestros, violaciones, como el pandillaje, como el consumo de bebidas alcohólicas o el consumo de drogas. Entonces, todos y todas las bolivianas debemos convertirnos en agentes de cambio en cuanto a seguridad ciudadana se refiere. Y precisamente los programas educativos que se vienen desarrollando tienen que ver fundamentalmente con dos pilares esenciales. El primero, la incorporación en la malla curricular de las unidades educativas de todo el país de las temáticas de seguridad ciudadana y seguridad vial. Vale decir que nuestros niños, desde su más tierna infancia, tendrán contenidos de seguridad ciudadana y seguridad vial en sus escuelas, en sus guarderías, en sus colegios, de tal manera que ellos sepan identificar esos factores de riesgo, tomar las previsiones para evitar que sean víctimas de algún tipo de hecho de violencia o de algún tipo de delito, y obviamente convertirse ellos también en agentes de cambio al interior de sus colegios, al interior de sus familias. El otro pilar fundamental tiene que ver con el desarrollo de campañas educativas que el Ministerio de Gobierno y el Gobierno Nacional en su conjunto está promoviendo a través de los diferentes medios de comunicación, de tal manera que podamos llegar masivamente a la población enseñando todos aquellos factores que hoy en día han
propiciado la ocurrencia de accidentes de tránsito, la comisión de hechos delictivos y que mayor cantidad de bolivianos y bolivianas hayan sido víctimas de ellos. Lo que estamos propiciando también es la implementación de campañas educativas que permitan en todos los niveles y en todos los estratos de la sociedad boliviana llegar a la mayor cantidad posible de ciudadanos y ciudadanas y obviamente tener con ellos a un aliado más en seguridad ciudadana. Es importante también recalcar la participación activa que deben tener los medios de comunicación en los programas educativos. La Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana establece que los medios de comunicación deben tener espacios abiertos y de forma gratuita para la difusión de mensajes en seguridad ciudadana y seguridad vial en aquellos horarios de mayor audiencia, es decir, en aquellos horarios en los que se transmiten informativos, llámese al mediodía, temprano en la mañana o por la noche, de tal manera que toda la población que a diario se reúne para compartir un desayuno, un almuerzo o la cena en sus domicilios puedan observar estos mensajes y obviamente ir mejorando sus conocimientos en cuanto a seguridad ciudadana se refiere, sus derechos y obligaciones en cuanto a los medios de transporte, en cuanto a sus deberes y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas de este nuevo Estado plurinacional. Es por eso que estamos previendo también que los medios de comunicación se conviertan en nuestros aliados estratégicos para que junto a ellos podamos desarrollar estas campañas, podamos educar a la ciudadanía y, lógicamente, y como habíamos dicho al principio, construir una cultura de seguridad ciudadana que mucha falta nos hace en nuestro país. Finalmente, la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana prevé un acápite referido a las empresas privadas de vigilancia que a lo largo y ancho de nuestro país funcionan y tienen establecidas sus actividades en diferentes rubros, por ejemplo, en la vigilancia y custodia de valores, en la vigilancia y custodia de centros comerciales, en la vigilancia y custodia de domicilios particulares, etcétera, etcétera. Estas empresas de vigilancia de un tiempo a esta parte han ido proliferando en todo el territorio nacional, algunas de ellas o más bien la mayor parte de ellas, según estadísticas del Comando General de la Policía Boliviana, no cuenta con la autorización o la resolución, más bien, que acredite su funcionamiento legal en el país. Es por esto que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana prevé un tiempo perentorio para que éstas puedan volver a registrarse y empadronarse ante el Comando General de la Policía y después obtener su resolución ante esta misma instancia homologada por el Ministerio de Gobierno, que los acredite como legalmente establecidos en el país para desarrollar estas funciones de vigilancia y custodia. Lógicamente, las empresas de vigilancia privada tienen un ámbito de trabajo restringido en cuanto se refiere a no interferencia con las labores de la policía boliviana. Las empresas de vigilancia privada no pueden desarrollar las funciones de la institución del orden, no pueden ejercer el poder público como lo hace la policía boliviana por encargo de la misma Constitución Política del Estado. Entonces, estas instancias o empresas privadas tienen que circunscribirse a aquellas funciones que están definidas ya por la ley y por el mismo reglamento de funcionamiento de estas empresas, de tal manera que solamente desarrollen funciones de protección física y electrónica de personas o instituciones, custodia y vigilancia de bienes inmuebles, así como de locales destinados a la recreación, el comercio y otras actividades privadas, transporte y custodia de valores, caudales y monedas. No así, y no pueden desarrollar funciones para la custodia, por ejemplo, de empresas estratégicas del Estado y de instituciones públicas del Estado plurinacional de Bolivia. Esa labor por seguridad nacional, por seguridad del propio Estado y de todos los bolivianos y bolivianas está exclusivamente encargada a la policía boliviana. De tal manera que, obviamente, la seguridad que da la Constitución de una institución fundamental del Estado, como lo es la policía boliviana, con más de 180 años de vida en nuestro Estado, lógicamente le permita también al boliviano y al visitante tener la certeza de que esta institución le está brindando un servicio de seguridad y que al mismo tiempo él tiene el respaldo de todo un Estado respecto del servicio que esta institución brinda. Estos son los acápites que la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana prevé
y que contempla en el desarrollo mismo de la normativa, que ha sido después y está siendo después explicada en el reglamento de la misma ley y que va a permitirnos a todos los bolivianos y bolivianas contar con una mejor seguridad en el corto, mediano y largo plazo. Este documento ha sido enriquecido con el propio reglamento y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, en los que vamos a encontrar desarrolladas las líneas estratégicas que han sido definidas por ley y que ahora se traducen en acciones concretas, en estrategias que deben ser ejecutadas por el nivel nacional, departamental y municipal para que podamos mejorar la calidad del servicio, podamos mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas, podamos también decir que estamos trabajando por una Bolivia más segura y, obviamente, por una vida segura para todos los estantes y habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Síntesis. La asignación económica que el gobierno plantea para la seguridad ciudadana es del 10% del IDH, que las entidades territoriales autónomas perciben, los cuales están destinados fundamentalmente al equipamiento de la policía e infraestructura y tecnología que le permitan desarrollar su labor de la mejor manera posible al servicio de la comunidad. Para ello es imprescindible la participación de la población. Es importante la participación de todos, pues nosotros nos constituimos en los primeros agentes de seguridad de nuestros barrios, comunidades y distritos. Es importante educar a nuestros hijos para que puedan identificar factores de riesgo. Esto se logrará con la incorporación de temáticas de seguridad ciudadana en la malla curricular y el desarrollo de campañas informativas en medios de comunicación. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos. La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo.